Cuando hablamos de sistema de protección de menores, hablamos de diferentes sistemas de protección de menores, ya que es una de las competencias transferidas del Gobierno central a las diferentes comunidades autónomas. Si bien es cierto que las estructuras suelen ser bastante similares. En concreto, hablando de la Comunidad Autónoma Andaluza, hablamos que el sistema de protección a la infancia es aquel que tiene en cuenta las necesidades de los niños y niñas que están sin el cuidado de una persona adulta. Cuando hablamos de los diferentes sistemas de protección, las diferentes medidas de protección, hay que ver que el decreto andaluz recoge que pueden ser desde el acogimiento residencial al acogimiento familiar a la adopción. En concreto, en el caso de los menores extranjeros y los menores extranjeros no acompañados, la realidad de acogimiento familiar y la realidad de adopción es puramente testimonial. Adopción, prácticamente no ha habido ningún caso en este perfil, y de acogimiento familiar en función de qué tipo de acogimiento familiar. Cuando hablamos de acogimiento familiar nos podemos encontrar con acogimiento familiar en familia extensa, con tíos, abuelos, o con acogimiento familiar en familias profesionalizadas. Este perfil está sobre todo atendiendo a menores de 12 años para que no tengan que entrar en el acogimiento residencial. Cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, o cuando hablamos de menores extranjeros, fundamentalmente el sistema de acogida, el sistema de protección, se circunscribe al sistema residencial. En el sistema residencial, de acogimiento residencial, podemos ver diferentes tipologías. Por un lado, en función de la tipología de centro, podemos hablar de casas o residencias. Casas son aquellas que tienen hasta un máximo de 8 plazas y residencias son aquellas que tienen de 8 a 35 o incluso más plazas. También hablamos de las diferentes tipologías de acogimiento residencial en función de la titularidad del centro. Pueden haber centros propios, que son aquellos que están gestionados por la propia administración. Puede haber centros de titularidad privada que está conveniada o concertada con la administración pública, y pueden haber centros de titularidad pública pero en gestión con la gestión en manos de entidades privadas. También existe otra distribución, otra clasificación de esta tipología de centros en función de los programas que se desarrollen en ellos. Nos encontramos 4 grandes tipologías en función de los programas que nos podemos encontrar en los centros de protección. Por un lado están los programas de acogida inmediata, que son aquellos programas que vienen a atender como primera puerta de entrada a los menores que entran en el sistema de protección. Son programas en los cuales durante un máximo, según marca la ley, de 3 meses, deben de ser valorados aquellos chicos y chicas que entran en el sistema de protección para poder atenderlos de la manera más individualizada posible. Lamentablemente, cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, estos programas de primera acogida superan con creces esos 3 meses y se convierten casi en programas residenciales, que serían el siguiente programa que nos podemos encontrar dentro del sistema de protección. Los programas residenciales son aquellos que se desarrollan en los centros de manera más estable y donde los chicos y chicas van a continuar en ellos hasta su mayoría de edad. Cuanto más estable sea el espacio donde los chicos y las chicas desarrollen su día a día, pues más posibilidades de éxito tiene la intervención educativa con ellos. Y volvemos una vez más a señalar que lamentablemente, cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, estos programas residenciales tienen muchas carencias a la hora de atender sus necesidades individuales. Un elemento clave es aclarar que una cosa es el sistema de protección o de atención a la infancia y otra cosa es el sistema de justicia juvenil. Los chicos y chicas que se encuentran dentro del sistema de protección a la infancia, sean nacionales o extranjeros, son chicos y chicas que no han cometido absolutamente ningún delito ni ninguna falta y que son sujetos de protección por parte de la administración. Cuando hablamos de menores extranjeros sin referentes familiares,
dentro del sistema de protección hay que tener en cuenta una serie de características. Por un lado, la estructura del sistema de protección andaluz no recoge centros específicos para el tratamiento de estos chicos, lo cual está bien, puesto que deben de ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de chicos y chicas. Si bien es cierto que en la práctica los centros de primera acogida o de atención inmediata se convierten en muchos casos en centros específicos para este perfil e incluso se convierten en los únicos centros en los cuales estos chicos tienen presencia, ya que no pasan en muchos casos a esos programas de atención básica o residencial básico, donde sí tendrán convivencia con chicos y chicas autóctonos. En el caso de los menores extranjeros sin referentes familiares, hay que señalar también que en los últimos tiempos, desde el 2015, la Junta de Andalucía tiene un plan de emergencia que está establecido para ser activado cuando las llegadas a costa son significativas. Este plan de emergencia es a todas luces insuficiente, ya que como casi medida exclusiva lo que contempla es la redistribución de los menores en las diferentes provincias en función de las plazas disponibles en ese momento. El último año hemos podido ver cómo ese plan de emergencia ha tenido que ser reforzado con unos centros de atención de urgencia. Estos centros están fuera de lo que es propiamente el sistema de protección, es decir, son centros que no pertenecen al propio sistema de protección, con lo cual se da una situación compleja, casi de alegalidad, puesto que estos chicos no llegan a entrar al sistema de protección y son atendidos en unos centros previos donde las condiciones de atención individualizada son casi inexistentes, puesto que estamos hablando de centros de 30, 40, incluso 90 plazas para ser atendidos. Desde Andalucía Acoge creemos que es fundamental aumentar el sistema de plaza en el acogimiento residencial, no solo para los menores extranjeros sin referentes familiares, sino para el conjunto de los chicos y chicas que necesitan de la atención de este tipo de recursos. En los últimos 10 años hemos podido ver cómo se han reducido en cerca de 600 plazas las plazas residenciales y eso hace pues que haya un déficit estructural para la atención de calidad de los chicos y chicas que necesitan de la protección de la Junta de Andalucía. Un elemento clave también para entender el sistema de protección a la infancia es el entender qué pasa con los chicos y las chicas una vez que cumplen los 18 años, una vez que se convierten en jóvenes tutelados. En el caso de los menores sin referentes familiares, una vez que cumple 18 años te encuentras en una situación de extrema vulnerabilidad que, aunque la propia legislación exige que pasado un año de esa tutela administrativa se deba de hacer un seguimiento, nos encontramos con que la inmensa mayoría de estos chicos y chicas se encuentran en situación de calle y lamentablemente en su inmensa mayoría sin ni siquiera un permiso de residencia y trabajo que le posibilite buscarse la vida por sus propios medios.